Era una de esas mañanas típicas en Madrid donde la ciudad parece despertar con un zumbido lejano, pero dentro del apartamento de Sofía, el silencio era casi sagrado, apenas roto por el sonido de la cuchara golpeando suavemente la porcelana. El aroma intenso del café recién hecho inundaba la cocina pequeña y meticulosamente organizada, un olor que normalmente traería confort, pero que hoy estaba cargado de una electricidad diferente, una mezcla de nervios y euforia contenida. Sofía sostenía la taza favorita de su marido, esa de borde desgastado que él usaba cada mañana antes de irse, y sentía el calor de la cerámica contra sus palmas frías, buscando en ese objeto una conexión física con el hombre que llevaba 2 meses lejos. Hoy no era un día cualquiera. El calendario en la pared marcaba la fecha con un círculo rojo mental que ella llevaba visualizando semanas. Era su 5º aniversario de bodas. Mientras miraba por la ventana cómo la luz del sol empezaba a bañar las calles, su mente no estaba allí, sino a cientos de kilómetros de distancia, anticipando el momento en que ese silencio solitario se transformaría en la celebración más memorable de sus vidas. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, hay que comprender quién era Sofía en ese momento, una diseñadora gráfica freelance de 28 años, que había construido su vida alrededor de la idea de hogar y estabilidad. Trabajaba desde casa, convirtiendo su piso en un verdadero nido acogedor, un refugio diseñado para 2, donde cada cojín y cada cuadro habían sido elegidos pensando en el bienestar de su pareja. Su mundo, aunque profesionalmente exitoso, orbitaba emocionalmente alrededor de Javier, un gerente de proyectos de 30 años, ambicioso y carismático, a quien ella consideraba no solo su esposo, sino su pilar fundamental y su mejor amigo. Sofía era de esas personas que aman sin reservas, que confían con una ingenuidad casi pura, convencida de que la lealtad que ella ofrecía era la misma moneda con la que el mundo, y específicamente Javier, le pagaba. No había espacio en su mente para la sospecha. Para ella, su matrimonio era una fortaleza inquebrantable, blindada contra cualquier tormenta externa. Durante los últimos 2 meses, esa fortaleza había sido puesta a prueba por la distancia física, con Javier supervisando un proyecto de gran envergadura en Lisboa, una oportunidad que él describía como vital para su futuro financiero. Sofía había asumido el papel de la esposa comprensiva y paciente, tragándose su propia soledad para ser su soporte incondicional a través de la pantalla del ordenador. Recordaba con claridad dolorosa las videollamadas nocturnas, donde la imagen pixelada de Javier mostraba a un hombre cada vez más ojeroso, con la voz grave y arrastrada por lo que ella, en su bondad, diagnosticaba como un estrés laboral severo. Él siempre tenía una excusa para cortar rápido, para no hablar demasiado, y ella, preocupada por su salud, aceptaba esas migajas de atención convencida de que él estaba sacrificándose por el bienestar de ambos. Nunca cuestionó los horarios extraños ni las llamadas perdidas. En su corazón, el sacrificio de Javier era una prueba más de su dedicación a la familia que estaban construyendo. La idea de la sorpresa no había surgido de un impulso repentino, sino que había sido una operación meticulosamente planeada durante las últimas 3 semanas, nacida del deseo de aliviar ese cansancio que ella creía ver en los ojos de él. La noche anterior, la voz de Javier al teléfono había sonado terriblemente sentida, lamentándose con una tristeza que ahora, vista en retrospectiva, tenía matices oscuros, por no poder estar juntos en una fecha tan especial. Él había insistido en que tenía reuniones hasta tarde, que estaría atrapado en la oficina, construyendo una barrera de excusas que Sofía decidió derribar con un gesto de amor romántico. Ignorando esa voz interior que a veces nos advierte de no ir a donde no nos llaman, ella había comprado un billete de avión secreto para el primer vuelo a Lisboa, convencida de que su presencia sería el mejor regalo posible para un hombre agotado y solitario en una ciudad extraña. Esa mañana, mientras terminaba su café, Sofía repasó mentalmente el contenido de su maleta de cabina azul, un objeto que pronto se convertiría en un símbolo doloroso de su antigua vida. Dentro, cuidadosamente envuelto entre capas de ropa, llevaba el regalo principal, un reloj de marca exclusivo que Javier había admirado en escaparates durante años, pero que nunca se había atrevido a comprar. Sofía había estado ahorrando en secreto, aceptando proyectos de diseño extra y trabajando fines de semana enteros para reunir el dinero necesario, visualizando la cara de sorpresa y gratitud de él al abrir la caja. No era solo un reloj, era la materialización de su esfuerzo,
una forma de decirle: te escucho, te valoro y te mereces todo. Cerró la maleta con un clic definitivo. Se miró al espejo del recibidor y se ajustó la chaqueta, sin saber que la mujer que le devolvía la mirada estaba a punto de desaparecer para siempre, borrada por la realidad brutal que la esperaba al otro lado de la frontera. El viaje hasta el aeropuerto y el vuelo hacia Portugal transcurrieron en una especie de neblina de ansiedad feliz, esa sensación de mariposas en el estómago que precede a los grandes momentos. Sofía revisaba su teléfono compulsivamente, asegurándose de que Javier no hubiera enviado ningún mensaje sospechando su plan, pero el chat permanecía en silencio, lo cual ella interpretó como una señal de que la sorpresa seguía intacta. Durante el vuelo, imaginó 1000 versiones del reencuentro. Él abriendo la puerta, sus ojos abriéndose de par en par, el abrazo apretado que disolvería toda la tensión de los meses separados. Se sentía la protagonista de una comedia romántica, ajena a que el género de su historia estaba a punto de cambiar drásticamente hacia el drama más crudo. Aterrizó en Lisboa con el corazón acelerado, y el aire de la ciudad, más húmedo y salado que el de Madrid, le pareció cargado de promesas y nuevas oportunidades para su matrimonio. Desde el aeropuerto, tomó un taxi directo hacia la dirección que tenía memorizada de tanto enviar paquetes y cartas, un edificio de apartamentos modernos en una zona exclusiva de la ciudad, donde la empresa había alojado a Javier. Mientras el coche recorría las avenidas de Lisboa, Sofía no prestaba atención a la belleza de los azulejos ni a la luz dorada del río Tajo. Su mente estaba enfocada únicamente en la logística de su entrada triunfal. Había conseguido, gracias a una pequeña mentira piadosa dicha a la secretaria de la empresa de Javier semanas atrás, un código de acceso temporal para el edificio, bajo la excusa de enviarle una documentación urgente que debía dejar en recepción. Se sentía traviesa e inteligente, orgullosa de su capacidad para organizar algo tan complejo sin que él sospechara absolutamente nada, sin saber que su ingenuidad era la única cosa real en todo ese escenario. Al llegar frente al imponente edificio de cristal y hormigón, Sofía pagó al taxista y se quedó un momento parada en la acera, alisando su ropa y respirando hondo para calmar el galope de su corazón. El lugar era frío e impersonal, muy diferente al calor de su hogar en Madrid, pero ella se dijo a sí misma que pronto llenaría ese espacio estéril con su cariño y su presencia. Arrastrando la maleta azul, tecleó el código en el panel de la entrada y sintió un triunfo infantil cuando la puerta de cristal se deslizó, permitiéndole el paso. El vestíbulo estaba desierto y en silencio, un silencio que amplificaba el sonido de sus propios pasos sobre el suelo de mármol pulido. Se dirigió a los ascensores, presionó el botón del tercer piso y observó cómo los números digitales cambiaban lentamente, cada piso acercándola más a una verdad que no estaba preparada para procesar. El pasillo del tercer piso estaba sumido en una quietud casi clínica, con una alfombra gruesa que absorbía el sonido de las ruedas de su maleta, permitiéndole moverse como un fantasma. Sofía contó las puertas mentalmente: 301, 303, 305, hasta que se detuvo frente a la puerta 307. Su corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta, una mezcla física de amor, nerviosismo y adrenalina pura. Dejó la maleta suavemente a un lado, queriendo tener las manos libres para ese primer abrazo, y se preparó para tocar el timbre. Visualizó la cara de Javier, tal vez en pijama, tal vez trabajando frente al ordenador, y sonrió anticipadamente, saboreando la dulzura del momento. Levantó la mano, con los nudillos listos para golpear la madera, pero en ese preciso instante, su movimiento se congeló en el aire, paralizada por un sonido que no encajaba en su guión mental. Del otro lado de la puerta, donde debería haber estado el silencio de un hombre trabajando o el sonido de una reunión virtual, provenía una risa, y no era la risa de Javier viendo un video gracioso, era una risa de mujer. Una risa clara, cantarina, inconfundiblemente coqueta, y cargada de una intimidad que hizo que la sangre de Sofía se helara instantáneamente en sus venas. La mano de Sofía quedó suspendida, temblando ligeramente, mientras su cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica y segura. Tal vez era la televisión, tal vez una compañera de trabajo en una reunión, tal vez la señora de la limpieza, pero el tono de esa risa, tan relajado y dueño del espacio,
Activó una alarma primitiva en su estómago, una sensación de náusea repentina que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. No tocó. En lugar de eso, acercó lentamente la oreja a la madera fría de la puerta, cruzando, sin saberlo, la línea de no retorno. La primera reacción de Sofía fue la negación absoluta, un mecanismo de defensa tan rápido que casi la convence. Su mente, entrenada para confiar en Javier, buscó desesperadamente una coartada lógica. Era una reunión. La televisión estaba encendida con una película, quizás una agente inmobiliaria, pero su cuerpo sabía la verdad antes que su cerebro. El hielo que recorría sus venas no mentía. Con una respiración temblorosa que se atascó en su garganta, Sofía se pegó completamente a la puerta, apoyando la frente contra la madera fría y pulida, como si ese contacto pudiera darle la claridad que necesitaba. Cerró los ojos con fuerza, concentrando todo su ser en el sentido del oído, rezando en silencio para que el siguiente sonido desmintiera la alarma que ya sonaba en su interior. El silencio del pasillo era total, haciendo que las voces del interior del apartamento 307 parecieran estar siendo transmitidas directamente a su cráneo, con una claridad insoportable. Y entonces, la voz de la mujer volvió a sonar, esta vez sin risas, con un tono meloso pero inquisitivo, y cada palabra fue un golpe directo al pecho de Sofía. «Querido, ¿qué vas a hacer si tu esposa se entera?», dijo la mujer. La palabra querido resonó en la mente de Sofía, una palabra que ella misma usaba, ahora robada y manchada. Y luego, esposa. No había ambigüedad, no había espacio para la interpretación. Era real. Sofía sintió que el aire le faltaba, como si la hubieran sumergido en agua helada. Se llevó una mano a la boca para ahogar un jadeo que amenazaba con escapar. En ese instante, su sorpresa de aniversario, su vuelo, el reloj en la maleta, todo se convirtió en una broma macabra, y ella era el objeto de la burla. La realidad de una infidelidad la golpeó con la fuerza de un impacto físico, dejándola sin aliento y con el corazón bombeando dolor puro. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Antes de que pudiera procesar la traición, escuchó la voz de Javier, esa voz profunda que la había calmado en tantas noches de insomnio, ahora usada para tranquilizar a otra. Él soltó una risa corta, condescendiente, y llamó a la otra mujer, mi amor, un término que para Sofía había sido exclusivo de ellos. Y entonces, él habló de ella, habló de su esposa. «No te preocupes por ella», dijo Javier, con un tono de fastidio que Sofía nunca le había oído. «Sofía es buena, es ingenua. Se cree absolutamente todo lo que le digo sobre el trabajo y el estrés». Esas palabras, buena e ingenua, la definieron y la sentenciaron en la misma frase. La confianza que ella había cultivado como un jardín sagrado era para él simplemente una prueba de su estupidez. El mundo de Sofía no se desmoronó, se evaporó, dejó de existir. El suelo bajo sus pies, la solidez del edificio, el concepto del tiempo, todo perdió sentido. Ya no era solo una esposa traicionada, era una tonta, una caricatura de mujer de la que su propio marido se jactaba ante su amante. La náusea subió por su garganta, agria y violenta, y tuvo que tragar saliva para no vomitar allí mismo, en el pasillo. El amor que sentía, tan expansivo y cálido esa mañana, se solidificó en un instante, convirtiéndose en un bloque de hielo pesado y doloroso en su estómago. Se dio cuenta de que el Javier que ella amaba no existía. Quizás nunca había existido. El hombre que estaba al otro lado de esa puerta era un extraño, un monstruo que había dormido a su lado durante 5 años, estudiando sus debilidades. Paralizada por el shock, Sofía permaneció inmóvil, prisionera de la escena de audio que se desarrollaba al otro lado de la puerta. Su instinto le gritaba que corriera, que huyera de allí, pero sus pies parecían clavados al suelo. No podía moverse. Fue entonces cuando el tono de la conversación cambió abruptamente. La voz de la mujer, que se presentó como Valeria, perdió su dulzura y se volvió dura, exigente. Sofía la escuchó presionarlo, hablando de dinero, de una deuda considerable que él tenía, no con un banco, sino con la familia de ella. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Deudas? Javier manejaba sus finanzas con mano de hierro.
Siempre le había dicho que todo estaba bajo control, que sus ahorros crecían. La mención de la familia de Valeria no sonaba a un préstamo amistoso, sino a algo mucho más oscuro y amenazante. Hubo un silencio largo y tenso dentro del apartamento. Sofía contuvo la respiración, escuchando el vacío. Podía casi visualizar a Javier, pasando la mano por su cabello, ese gesto que hacía cuando estaba acorralado. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cansada y desprovista de cualquier calidez. Era la voz de un hombre desesperado. Y entonces pronunció la frase que actuaría como un ferro candente en su memoria por el resto de su vida, la frase que redefiniría su existencia y la de él. Valeria, créeme, estoy buscando una solución. Si mi mujer muriese, todas las deudas estarían resueltas. Lo dijo con una calma aterradora, no como un deseo apasionado, sino como quien evalúa una opción de negocio, una salida financiera viable. Si las palabras anteriores la habían roto, ésta la aniquiló. El tiempo se congeló. El sonido del ascensor al final del pasillo, el zumbido de la iluminación artificial, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor dominado por esa única frase. Si mi mujer muriese. Las piernas de Sofía finalmente cedieron. Se deslizó por la pared, cayendo sentada sobre sus talones, incapaz de sostener su propio peso. El impacto no fue solo emocional, fue violentamente físico. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón hasta detenerlo. No estaba llorando, estaba más allá de las lágrimas. Era un estado de shock puro, un vacío tan absoluto que parecía haber absorbido todo el aire del universo. El hombre al que le había dedicado su vida no solo la engañaba, deseaba su muerte. La revelación fue tan monstruosa que su mente luchaba por aceptarla. Javier, su Javier, el hombre que le preparaba té cuando estaba enferma, el que besaba su frente antes de dormir, había calculado fríamente el valor de su vida y había decidido que valía más muerta que viva. La traición romántica palidecía, se volvía insignificante en comparación con esa maldad pura. No era un crimen pasional, era una ejecución financiera. Él la quería muerta para pagar sus deudas. De repente, los 2 meses de cansancio extremo, las llamadas cortas, el estrés, todo cobró un sentido nuevo y siniestro. ¿Estaba él estresado por el trabajo o por la deuda? ¿Estaba cansado de sus mentiras? ¿O estaba quizás planeando activamente cómo deshacerse de ella? Esa posibilidad abrió un abismo de terror que Sofía no se atrevió a explorar. El paraíso que había imaginado, ese nido acogedor en Madrid, se reveló como lo que realmente era, la antesala de un infierno personal, diseñado por la persona en la que más confiaba. La puerta 307 ya no era el destino de una sorpresa romántica, era el lugar donde la antigua Sofía había sido asesinada. Miró a su lado, a la maleta de cabina azul brillante. El color alegre del equipaje era un insulto a la oscuridad que la envolvía. Dentro de esa maleta estaba el reloj caro, el símbolo de su amor y sacrificio. Un sacrificio que él estaba dispuesto a aceptar, pero de una manera mucho más literal y definitiva. Sintió un asco profundo, no solo por él, sino por sí misma, por su ceguera, por su estupidez, buena e ingenua. Fue ese asco, esa rabia fría que nació de las cenizas de su amor, lo que la hizo reaccionar. Una chispa visceral de pura supervivencia se encendió en medio del vacío. Su cerebro, que había estado congelado, entró en modo de piloto automático. No había tiempo para el duelo. Había que actuar. Con movimientos torpes, como los de una marioneta cuyos hilos acaban de ser cortados, Sofía empezó a buscar en su bolso. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar la cremallera. Ya no pensaba, solo ejecutaba. Sabía, con una certeza primitiva, que no podía enfrentarse a él. No podía dejarle saber que estaba allí. La mujer que había subido en ese ascensor buscando amor, ahora solo buscaba una salida, una forma de escapar antes de que el monstruo al otro lado de la puerta supiera que su presa había estado tan cerca. Sus dedos temblorosos se hundieron en el desorden de su bolso, buscando a ciegas algo con qué escribir, algo con qué dejar una marca de su paso por allí. Sus uñas tropezaron con el borde de un bolígrafo barato, y al sacarlo, arrastró con él un recibo arrugado de la cafetería del aeropuerto de Madrid. Era un pedazo de papel térmico endeble, insignificante,
pero en ese momento se convirtió en el único testamento de su descubrimiento. Apoyando el papel contra la pared del pasillo, intentó escribir. Su caligrafía, normalmente fluida y elegante, era ahora un temblor casi ilegible, la tinta del bolígrafo rasgando el papel por la presión errática de su mano. No estaba pensando en las consecuencias, ni en lo que él haría al leerlo. Solo sentía la necesidad biológica de confirmar su presencia, de hacerle saber que el universo lo había expuesto en el momento de su mayor traición. Consiguió trazar 2 frases cortas, brutales en su simplicidad, que resumían el fin de su mundo y el comienzo de algo que aún no podía definir. Lo oí todo. Considérame ya muerta. Esas fueron las palabras. No hubo acusaciones, ni preguntas, ni súplicas de un corazón roto. Era una declaración final, un epitafio para la mujer que había sido. La frase «considérame ya muerta» no era una amenaza, sino la aceptación literal de su deseo. Él la quería muerta para solucionar sus problemas. Pues bien, ella estaba muerta. La Sofía que él conocía, la esposa buena e ingenua, había dejado de existir en ese preciso pasillo. Con un último gesto tembloroso, se arrodilló, sin importarle la suciedad de la alfombra, y deslizó el recibo arrugado por debajo de la rendija de la puerta 307, enviando su sentencia de vuelta al infierno del que había salido. Se puso en pie, sintiendo las rodillas débiles, como si estuvieran hechas de algodón. Su mirada cayó sobre la maleta de cabina azul que yacía a su lado, un vibrante y alegre recordatorio de la estupidez con la que había viajado hasta allí. Dentro de esa maleta estaba el reloj, la camisa que había comprado para que él usara en la cena de aniversario que ella había planeado en su mente, y todas sus esperanzas fracturadas. Por un segundo, pensó en tomarla, en llevarse sus pertenencias, pero el simple hecho de tocarla le provocó una repulsión física. Esa maleta pertenecía a la mujer que había subido en el ascensor hacía una eternidad. Dejarla allí era su primer acto de liberación. Era el bagaje de su vida anterior, y ella ya no podía, ni quería, cargarlo. Se dio la vuelta y la abandonó. Un sacrificio silencioso frente a la puerta del matadero. El camino de regreso al ascensor pareció durar kilómetros. Cada paso era un esfuerzo consciente, forzando un pie delante del otro. El silencio del pasillo era ahora aterrador, y temía que en cualquier segundo la puerta 307 se abriera y él saliera, no con remordimiento, sino con la furia de haber sido descubierto. ¿Qué le haría a un hombre que deseaba su muerte si la encontraba allí, habiendo escuchado su secreto más oscuro? Ese pensamiento le dio el impulso final de adrenalina. Apretó el botón del ascensor con tanta fuerza que el plástico crujió, y rezó como nunca lo había hecho para que las puertas se abrieran antes de que las voces de adentro notaran el silencio de afuera. Los segundos que tardó el ascensor en llegar fueron una tortura, un tiempo suspendido donde su vida pendía de un hilo. Las puertas metálicas se abrieron con un silbido suave y ella se metió dentro, apretando el botón del vestíbulo con la palma de la mano. Solo cuando las puertas se cerraron, aislándola en esa caja de metal, se permitió exhalar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Fue entonces cuando levantó la vista y se vio a sí misma. El ascensor tenía una pared de espejo pulido, y la mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Era una criatura pálida como el papel, con los ojos hundidos, oscuros y completamente vacíos de cualquier emoción reconocible. No había lágrimas, solo un vacío insondable. La mujer vibrante y enamorada que había subido llena de planes y amor, se había desvanecido. La que bajaba era un fantasma, una cáscara. Javier había conseguido su deseo. La Sofía que conocía estaba, en efecto, muerta. Salir del edificio fue un acto borroso. Cruzó el vestíbulo impersonal sin mirar a nadie. Empujó la puerta de cristal y fue golpeada por la luz del sol de Lisboa, que le pareció obscenamente brillante y alegre. La ciudad seguía su curso, ajena a la implosión que acababa de ocurrir. Sofía empezó a caminar. No tenía destino. No tenía teléfono en la mano, ni bolso preparado. Solo sus pies moviéndose sobre las aceras de una ciudad que no conocía. Caminó sin rumbo durante lo que parecieron horas. El sonido de los tranvías, las voces de los turistas y el olor del río mezclándose en un asalto sensorial que su cerebro apenas registraba. Su mente estaba en blanco, excepto por la repetición incesante de esas 2 frases, buena e ingenua,
"¿Y si mi mujer muriese?", sonando en un bucle tortuoso. El piloto automático que la había sacado del edificio finalmente se desconectó. Su cuerpo, que había estado funcionando a base de pura adrenalina, simplemente se rindió. Se encontró en un parque pequeño, una plaza verde escondida entre edificios altos. El mundo empezó a inclinarse, los bordes de su visión se oscurecieron, y la náusea que había contenido regresó con una fuerza abrumadora. Se desplomó en el primer banco que encontró, un banco de madera astillada bajo la sombra de un árbol. Allí, sola y a cientos de kilómetros de casa, el shock finalmente se resquebrajó, y la realidad la golpeó con todo su peso. No era solo la traición, era el miedo. Él quería matarla. Este pensamiento la golpeó con una certeza física, y un temblor incontrolable se apoderó de todo su cuerpo, un frío que venía desde la médula de sus huesos. En medio de esa oscuridad absoluta, un solo pensamiento coherente logró abrirse paso. Un nombre que siempre había significado seguridad: Isabel, su mejor amiga, su hermana no biológica, la única ancla que le quedaba en un mundo que se había vuelto líquido. Con manos que apenas le respondían, sacó su teléfono móvil del bolsillo de la chaqueta. Le costó 3 intentos desbloquearlo debido a sus temblores. Buscó el contacto de Isabel y apretó llamar. Cuando su amiga contestó, con su habitual tono alegre de «Hola», Sofía abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En lugar de eso, un sollozo desgarrador, un sonido gutural de dolor puro, escapó de su garganta. Fue el primer sonido que había hecho desde que escuchó esa risa tras la puerta, el sonido de su alma rompiéndose. Del otro lado de la línea, la alegría de Isabel se evaporó instantáneamente, reemplazada por una alarma helada. Conocía a Sofía desde la infancia, y nunca, ni en los peores momentos, la había oído sonar así. Ese no era el llanto de un mal día, o de una pelea matrimonial. Era el sonido de alguien al borde del abismo. «¿Sofía? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás herida?», bombardeó Isabel, su voz ahora aguda por la preocupación. Sofía apenas pudo articular 2 palabras entre sus jadeos de pánico: Lisboa y Javier. Eso fue suficiente. Isabel, siempre la pragmática, la estratega, no perdió tiempo en preguntas inútiles. «No te muevas de donde estés. Mándame tu ubicación ahora mismo. No hables con nadie, ¿me oyes? No hables con Javier. Cogeré el primer vuelo. Llego en unas horas». La llegada de Isabel esa noche fue como la de un equipo de rescate en zona de desastre. Encontró a Sofía en la misma habitación de hotel barato que había conseguido pagar en efectivo, acurrucada en la cama, temblando, con la mirada perdida. Isabel no la abrazó ni lloró con ella. En lugar de eso, cerró la puerta, corrió las cortinas y se sentó en la silla frente a la cama, observando a su amiga con una intensidad feroz. Escuchó la historia completa, desde el café de la mañana hasta la frase de «si mi mujer muriese», sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, el silencio en la habitación era denso. Isabel asintió lentamente, sus ojos oscuros brillando con una furia fría. «De acuerdo», dijo, su voz baja y controlada. «A partir de este momento, la antigua Sofía García está muerta, exactamente como él quería. Vamos a desaparecer». El plan de Isabel no era metafórico, fue literal y se ejecutó con precisión militar. Lo primero que hizo fue sacar a Sofía de ese hotel barato, pagando todo en efectivo para no dejar rastro bancario. Movió a Sofía a un pequeño apartamento de alquiler temporal en Alfama, un barrio antiguo y laberíntico de Lisboa, lejos de las zonas modernas que Javier podría frecuentar. Durante los días siguientes, Sofía existió en un limbo, una autómata que comía y dormía solo porque Isabel la obligaba. Mientras Sofía procesaba el trauma en silencio, mirando el río Tajo sin verlo realmente, Isabel se convirtió en sus ojos y oídos, una investigadora implacable movida por una lealtad feroz. El primer objetivo era claro: observar el teatro de Javier, entender qué haría un hombre que creía que su esposa había desaparecido misteriosamente el día de su aniversario, justo después de desear su muerte. La actuación de Javier comenzó exactamente como esperaban. Un día después de la huida de Sofía, Isabel, usando gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, hizo guardia en la cafetería frente al edificio de apartamentos de él. Lo vio salir, con el rostro desencajado, hablando por teléfono con una urgencia palpable. Parecía un hombre preocupado. Isabel lo siguió a distancia,
y lo escuchó hablar en voz alta con alguien, presumiblemente la familia de Sofía en Madrid, preguntando si sabían algo de ella, fingiendo una creciente preocupación, porque ella no respondía a sus llamadas de aniversario. Pero Isabel notó algo crucial. Javier miraba constantemente a su alrededor, no como un esposo asustado buscando a su mujer, sino como un criminal comprobando si lo vigilaban. Era una actuación para el público, una coartada que estaba construyendo en tiempo real. Lo más revelador, sin embargo, fue lo que Javier no hizo. Pasaron 2 días, luego 3. Sofía estaba oficialmente desaparecida en un país extranjero. Cualquier persona normal, cualquier marido inocente, habría estado aterrorizado y habría acudido a la policía de inmediato, moviendo cielo y tierra, contactando a la embajada. Javier no hizo nada de eso. No hubo denuncia de desaparición. Esta inacción fue la prueba más ruidosa y aterradora de todas. Confirmaba que su deseo de que ella muriese no era solo una frase dicha en un momento de rabia, sino un problema del que, ahora, el destino parecía estar ocupándose por él. Su silencio policial le dijo a Sofía todo lo que necesitaba saber. Él no la estaba buscando porque, en el fondo, esperaba que su desaparición se volviera permanente. La confirmación final de que no había vuelta atrás llegó una semana después. Isabel, sospechando que Javier no mantendría su farsa en Lisboa por mucho tiempo, tomó un vuelo de vuelta a Madrid, dejando a Sofía segura y escondida. Y no se equivocó. La misma noche de su llegada, Isabel fue al restaurante favorito de Javier y Sofía, un lugar donde habían celebrado tantos cumpleaños, y lo encontró. Estaba sentado en una mesa de esquina, no solo, sino con Valeria. No era un encuentro tenso para discutir deudas, era una cita romántica. Él le sostenía la mano sobre la mesa, riendo con una ligereza que Isabel nunca le había visto, ni siquiera con Sofía. Isabel tomó una foto con su móvil desde el otro lado del local, una imagen borrosa pero innegable, y se la envió a Sofía sin comentarios. Cuando Sofía recibió esa foto en la soledad del apartamento de Alfama, algo en su interior se reconfiguró permanentemente. La imagen de su marido, el hombre que debería estar buscándola desesperadamente, cenando románticamente con su amante en su restaurante, fue el catalizador final. El dolor que la había mantenido paralizada, ese frío glacial en su pecho, no desapareció, sino que se solidificó, se transformó en un núcleo duro y frío de pura determinación. La Sofía buena e ingenua murió definitivamente al ver esa foto. En su lugar, nació una mujer que ya no tenía nada que perder y que por primera vez en su vida entendía la necesidad de luchar, no solo por sobrevivir, sino por hacer justicia. El duelo había terminado. La guerra acababa de empezar. Cuando Isabel regresó a Lisboa al día siguiente, encontró a una Sofía diferente. La mirada vacía había sido reemplazada por un fuego helado. Ya no estaba encogida en la cama. Estaba de pie, vestida, con el pelo recogido. «Quiero un abogado», dijo Sofía, su voz firme, sin rastro de temblor. «No uno cualquiera. Quiero al mejor. Quiero a alguien implacable». Isabel asintió, una sonrisa sombría dibujándose en su rostro. Ya tenía un nombre preparado, uno que había conseguido a través de contactos en el mundo empresarial. Rafael Maestre. No era un abogado de divorcios al uso. Era un especialista en litigios corporativos y fraude, conocido en los círculos legales de Madrid como el cirujano, un hombre famoso por su habilidad para desmantelar oponentes sin dejar rastro de anestesia. Era exactamente lo que necesitaban. La reunión con Rafael Maestre, realizada en la más absoluta discreción en una oficina temporal, fue brutalmente eficiente. Sofía, flanqueada por Isabel, relató los hechos con una calma que sorprendió incluso al propio abogado. No lloró, simplemente expuso los hechos. La puerta 307, la conversación, el deseo de muerte, la deuda con la familia de Valeria, la foto en el restaurante. Maestre escuchó, sus ojos penetrantes fijos en Sofía, absorbiendo cada detalle. No era un hombre que se dejara llevar por la emoción del relato. Estaba buscando los puntos legales de ataque. Cuando ella terminó, él simplemente juntó las manos sobre la mesa y dijo: «Déjenme investigar. Denme 48 horas y un poder notarial. Vamos a ver qué tan profundo es este agujero». Lo que Rafael Maestre descubrió en esas 48 horas fue peor de lo que cualquiera de ellas había imaginado. La podredumbre era total y se extendía mucho más allá de una simple infidelidad. Javier no era solo un mentiroso,
Era un criminal. El abogado descubrió no una, sino 3 pólizas de seguro de vida que Javier había contratado a nombre de Sofía en los últimos 6 meses, todas con cláusulas de muerte accidental, y con él como único beneficiario. Descubrió que la deuda con la familia de Valeria provenía de apuestas de alto riesgo y préstamos de usura, una red de agiotistas peligrosos. El proyecto en Lisboa era una farsa. Lo habían degradado hacía meses, y estaba usando los viajes para gestionar sus deudas y encontrarse con Valeria, no para trabajar. Pero el golpe más devastador, el que hizo que Sofía finalmente tuviera que sentarse, fue el descubrimiento financiero. Javier, usando un poder notarial que ella le había firmado ingenuamente años atrás para gestionar sus impuestos, había hecho lo impensable. Había falsificado la firma de Sofía para vender en secreto una pequeña propiedad que ella había heredado de sus abuelos, un terreno familiar que era su único vínculo con su pasado. Y no solo eso, había usado el dinero de esa venta para cubrir algunas deudas de juego, y luego, con una audacia increíble, había hipotecado el apartamento de Madrid, el nido que compartían y que estaba pagado casi en su totalidad. Javier la había estado desangrando financieramente mientras le sonreía y la llamaba mi vida. Cuando Maestre terminó de exponer la lista de crímenes, miró fijamente a Sofía, esperando verla desmoronarse. En lugar de eso, Sofía levantó la barbilla, sus ojos más oscuros que nunca. El abogado le preguntó qué quería hacer, cuáles eran sus instrucciones. ¿Quería negociar un divorcio rápido? ¿Quería intentar recuperar parte del dinero? Sofía lo miró, y su voz, cuando habló, fue tan cortante como el filo de un bisturí. Quiero que lo congele todo, quiero que no pueda mover un solo céntimo, y quiero que lo convoque a una reunión, dijo. Luego hizo una pausa, y añadió la frase que definiría todo lo que vendría después. No le deje nada, absolutamente nada. Maestre, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Este no sería un divorcio, sería una demolición. Rafael Maestre era un hombre de acción, y sus siguientes movimientos fueron de una precisión quirúrgica, actuando con el poder notarial y la montaña de pruebas que Javier, en su arrogancia, nunca pensó que serían descubiertas. Maestre no solo solicitó el divorcio, interpuso múltiples demandas por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. En cuestión de horas, obtuvo órdenes judiciales preventivas. La primera orden congeló cada cuenta bancaria a nombre de Javier, tanto las personales como las conjuntas. La segunda puso un embargo preventivo sobre el apartamento hipotecado de Madrid, impidiendo cualquier intento de venta. La tercera fue una notificación a las compañías de seguros, informando de una investigación de fraude sobre las pólizas de vida, bloqueando cualquier posible cobro futuro. En menos de un día, Javier fue borrado financieramente del mapa. Mientras tanto, Sofía e Isabel habían regresado a Madrid, pero no a su antiguo apartamento. Se alojaron en un apartahotel seguro, financiado por una cuenta de emergencia que Isabel mantenía. Desde allí, observaron la caída. Javier, ajeno a que su esposa estaba en la misma ciudad, pasó de la confusión a la histeria. Sus tarjetas dejaron de funcionar en los restaurantes. Su nómina fue embargada al instante. Lo que Maestre había hecho no era solo cortar su flujo de dinero, sino también su capacidad de huir o pagar a sus acreedores. La primera llamada de pánico de Javier no fue a la policía para buscar a Sofía, sino a su banco, gritando sobre un error administrativo. No tenía idea de la magnitud del ataque que estaba recibiendo, y mucho menos de quién lo estaba orquestando. Esos días de espera, mientras el abogado movía los hilos legales, fueron la verdadera metamorfosis de Sofía. Estar de vuelta en Madrid, tan cerca de su antigua vida, pero viéndola ahora como una casa en ruinas, la forzó a aceptar la demolición. Isabel se convirtió en su entrenadora de vida y de batalla. La mujer que lloraba en Lisboa se queda en Lisboa, le decía con firmeza. La que va a esa reunión es la dueña de todo lo que él te robó. Hicieron que Sofía estudiara los documentos del fraude, que entendiera cada euro que él había malversado, cada firma que había falsificado. El dolor se estaba canalizando, ya no en lágrimas, sino en un enfoque gélido. Estaba aprendiendo el idioma de su enemigo, el dinero y el poder. La transformación no fue solo interna. Un día antes de la reunión programada, Isabel sacó a Sofía del hotel y la llevó a una de las boutiques más elegantes del barrio de Salamanca. Él te veía como buena e ingenua, dijo Isabel, mientras seleccionaba ropa.
Necesita ver, en el instante en que te mire, que esa mujer ya no existe. Esto no es vanidad, Sofía. Es armadura. Es estrategia. Compraron un conjunto que gritaba poder silencioso. Pantalones de corte impecable, tacones firmes y una blusa de seda de un verde esmeralda intenso, un color que hacía que sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora parecieran joyas frías y penetrantes. Cuando Sofía se miró en el espejo, la mujer que vio era formidable, una extraña que imponía respeto. El golpe final de Maestre fue la convocatoria. Una vez que Javier estuvo completamente paralizado financieramente y presumiblemente aterrado por las llamadas de los usureros de la familia de Valeria, el abogado envió la citación. No fue una llamada telefónica, sino un burofax formal a la dirección de su oficina, un documento legal que no podía ser ignorado. La carta era breve y brutal. Lo convocaba a sus oficinas para discutir asuntos financieros urgentes e irregularidades graves, relacionadas con sus bienes matrimoniales. Maestre dejó claro que el desbloqueo de cualquier fondo para sus necesidades básicas dependía de su asistencia a esta reunión. Lo tenía atrapado. Pero había una condición en la carta que debió haber desconcertado a Javier. La convocatoria no era solo para él. El burofax especificaba, con una claridad legal intimidante, que la reunión solo se llevaría a cabo si él asistía acompañado por la señorita Valeria Fuentes. Esta fue una petición directa de Sofía. Ella se negó a permitir que Javier se escondiera o que culpara a una amante ausente. Quería que la red de mentiras estuviera presente en la sala. Maestre justificó legalmente la presencia de Valeria como parte interesada en las deudas que habían llevado a la disolución de los activos matrimoniales. Javier ahora no solo estaba acorralado por sus finanzas, sino también expuesto en su vida personal. Javier, tal como lo habían predicho, reaccionó con la arrogancia de un hombre que se cree más listo que nadie. Aunque estaba sin dinero y presionado, probablemente asumió que se trataba de un enredo burocrático, quizás iniciado por los acreedores de Valeria, o en el peor de los casos, un abogado mediocre contratado por la familia desaparecida de Sofía. Es casi seguro que pensaba que Sofía seguía siendo un peón, una víctima pasiva en algún lugar, y que él podría salir de esto con su carisma y sus mentiras. La idea de que Sofía, su esposa, buena e ingenua, estuviera detrás de este ataque legal coordinado y devastador era tan imposible para él que ni siquiera la consideró como una opción. El día de la reunión, la sala de juntas de la firma de Maestre era un escenario preparado para una ejecución. Era un espacio de cristal y acero, con vistas a la Castellana, frío e impersonal. Sofía e Isabel llegaron 1 hora antes. Maestre se unió a ellas, repasando por última vez la estrategia. «Yo llevaré la parte legal», dijo. «Tú», dijo mirando a Sofía, «solo tienes que existir. Deja que te vean». Sofía se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba, no en la silla del cliente, sino en la silla del poder. Con su blusa esmeralda, la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, parecía la dueña del lugar. Cuando la recepcionista avisó por el interfono que habían llegado, el corazón de Sofía dio un único golpe fuerte, y luego se calmó en una quietud helada. Javier y Valeria llegaron 5 minutos tarde, un pequeño gesto de poder que ahora resultaba patético. Entraron en la sala de juntas con una actitud de fastidio, visiblemente arrogantes. Javier parecía cansado, pero seguía llevando su traje caro. Valeria, a su lado, miraba el lugar con desdén, como si la hubieran obligado a asistir a una reunión de vecinos. Estaban hablando entre ellos en voz baja, quejándose del abogado. Javier se adelantó, extendiendo la mano hacia Maestre, diciendo: «Bueno, acabemos con esto. Estoy muy ocupado». No había visto quién estaba al fondo de la sala. Su mirada se centró en el abogado, esperando dominar la conversación como siempre lo hacía. Maestre no aceptó su mano. Simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia la cabecera de la mesa. Javier siguió el gesto, su sonrisa falsa aún en el rostro, y entonces la vio. Vio a Sofía. El color desapareció de su cara tan rápido que fue como si alguien hubiera apagado una luz en su interior. Su mano extendida quedó colgando en el aire, inerte. Valeria, que venía detrás de él, chocó con su espalda cuando él se detuvo bruscamente, y al mirar por encima de su hombro para ver qué pasaba, ella también la vio. La arrogancia se evaporó, reemplazada por un shock mudo e incrédulo. No estaban viendo a la esposa desaparecida y llorosa.
Estaban viendo a una mujer que no reconocían, sentada en una posición de poder absoluto, mirándolos con ojos que no contenían amor, ni odio, solo un vacío calculador. La mujer que él había deseado muerta estaba allí, y claramente estaba a cargo. El silencio que cayó sobre la sala de juntas fue más pesado y ruidoso que cualquier grito. Fue un vacío denso, cargado de la electricidad de la pura incredulidad. Javier permaneció congelado en mitad del gesto de saludar, su cerebro visiblemente incapaz de reconciliar a la mujer de la cabecera de la mesa con el recuerdo de la esposa sumisa que había abandonado mentalmente hacía meses. Valeria, por su parte, reaccionó más rápido. Su confusión inicial se transformó en una hostilidad defensiva. Sus ojos se entrecerraron, escaneando a Sofía de arriba a abajo, reconociendo el poder de la ropa cara y la postura imponente, y viéndola, quizás por primera vez, no como una víctima, sino como una amenaza directa a sus propios planes. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de fracturarse. Fue Rafael Maestre quien rompió el hechizo, y lo hizo sin la menor deferencia por el shock de los recién llegados. «Por favor, siéntense», dijo con un tono neutro, señalando las 2 sillas vacías en el lado opuesto de la mesa, sillas que los colocaban deliberadamente en una posición de inferioridad, como estudiantes frente al director. No esperó a que lo hicieran. Abrió un portátil. «Tenemos una agenda muy apretada. Estamos aquí para discutir la disolución de los bienes matrimoniales de mi cliente, la señora García, y las graves irregularidades detectadas. El uso de señora García fue intencional, un distanciamiento legal que borraba cualquier vínculo personal». Sofía permaneció impasible, sus manos aún entrelazadas, observándolos con una calma clínica. Javier finalmente se movió, tropezando al sentarse. El shock dio paso a la ira, el último refugio de un hombre acorralado que aún no comprende la magnitud de su trampa. Intentó usar su táctica habitual, la ofensiva como defensa. «¿Sofía? ¿Qué coño significa esto?», espetó, su voz intentando ser fuerte pero saliendo con un matiz de pánico. «He estado buscándote. Tu familia está preocupada. ¿Desapareces así y ahora montas este circo?». Intentó voltear la narrativa, pintarla a ella como la errática, la culpable. Buscó desesperadamente en sus ojos alguna reacción, algún destello de la antigua Sofía que se sentiría culpable, que daría un paso atrás, pero no encontró nada. Sofía ni siquiera parpadeó, no respondió a su acusación, no justificó su presencia. El hecho de que su ataque emocional no tuviera ningún efecto en ella pareció desarmarlo más que cualquier grito. Ella simplemente lo miró, no con odio, sino con una indiferencia absoluta, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. Luego, desvió su mirada de Javier y la posó en Maestre. Asintió una sola vez, un gesto mínimo, pero increíblemente poderoso. Era la señal, la orden de proceder. Ese gesto único le dijo a Javier más que 1000 palabras. Su tiempo de hablar, su poder, su influencia sobre ella, todo había terminado. Él ya no era el protagonista, era el acusado. Maestre asintió de vuelta. «Gracias. Vayamos al grano. Señora García, en un acto de considerable generosidad, ha decidido ofrecerle 2 opciones, señor Alonso». El abogado empujó un sobre delgado de color marfil por la mesa pulida. Se detuvo justo frente a Javier. «Opción 1. La vía penal». Maestre comenzó a enumerar, con la voz monótona de quien lee un informe de autopsia. «Tenemos pruebas concluyentes de 3 pólizas de seguro de vida contratadas fraudulentamente. Tenemos el peritaje caligráfico que confirma la falsificación de la firma de mi cliente en la venta de la herencia de sus abuelos. Y, por supuesto, la hipoteca fraudulenta sobre la propiedad conyugal». Hizo una pausa. «Las penas de cárcel estimadas por fraude agravado y falsificación de documentos superan los 12 años, siendo conservadores». Al oír la palabra «cárcel», Valeria, que había estado observando a Sofía con una mueca de desdén, giró bruscamente la cabeza hacia Javier. Su rostro palideció. Esto ya no era una pelea de amantes por dinero. Esto era un delito grave. Se podía ver el cálculo en sus ojos. La deuda que Javier tenía con su familia de agiotistas de repente parecía insignificante, comparada con la deuda que tenía con el sistema de justicia. Vio a Javier no como un amante con problemas de dinero, sino como un lastre criminal que estaba a punto de hundirla con él.
La alianza que había entrado en esa sala, construida sobre mentiras y arrogancia, comenzó a disolverse visiblemente bajo la luz fluorescente de la sala de juntas. Y luego, continuó Maestre, ignorando la creciente tensión entre la pareja, mientras empujaba un segundo documento mucho más grueso hacia ellos, está la opción 2. La llamamos la vía rápida. Este no era un sobre. Era un contrato de divorcio completo, con docenas de pestañas amarillas marcando los puntos de firma. Esta opción es mucho más sencilla. Es un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. En él, usted, señor Alonso, renuncia a cualquier reclamación sobre el apartamento de Madrid, que queda como propiedad exclusiva de la señora García, renuncia a cualquier acceso a las cuentas bancarias, que ya están legalmente congeladas y serán transferidas a mi cliente. Renuncia a cualquier bien futuro o presente. Javier miraba el documento, sin aliento, pero Maestre aún no había terminado con la parte crucial. A cambio de su firma inmediata, la señora García accede a no presentar las denuncias penales. No irá a la cárcel hoy. El alivio momentáneo en la cara de Javier duró un segundo, hasta que Maestre continuó. Sin embargo, el acuerdo estipula que usted asume la totalidad de la deuda hipotecaria que usted generó fraudulentamente. Y, por supuesto, aquí el abogado levantó la vista y miró directamente a Valeria. Usted asume la totalidad de todas sus deudas personales y privadas, incluidas aquellas contraídas con terceros no bancarios. Dejó que la amenaza colgara en el aire. Sofía no solo lo estaba dejando sin nada, lo estaba dejando con todo lo que él debía, expuesto a sus acreedores. Javier se quedó boquiabierto, alternando la mirada entre el contrato y Sofía. No puedes, tartamudeó. Es la mitad mío. La ley dice que la mitad es mía. Valeria, viendo su única fuente de ingresos evaporarse y ser reemplazada por un delincuente endeudado, perdió la compostura. Javier, ¿qué coño es esto?, siseó en voz baja, su voz temblando de rabia. Me dijiste que lo tenías controlado. Me dijiste que la herencia estaba vendida y que el dinero era nuestro. Sin quererlo, acababa de confesarse cómplice frente a los abogados. Maestre levantó una ceja, pero no dijo nada. No lo necesitaba. La pareja se estaba autodestruyendo exactamente como habían planeado. Desesperado, Javier ignoró a Valeria y se volvió hacia la única persona que podría salvarlo, o al menos la única que solía hacerlo. Intentó apelar a la mujer que había conocido, a la mujer buena, Sofía. Su voz era casi un gemido, un intento patético de sonar lastimero. Sofía, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Fueron 5 años. No puedes. Fue entonces cuando Sofía habló por primera vez. No lo miró a él, sino al pesado y caro bolígrafo que Maestre había colocado estratégicamente en el centro de la mesa. Su voz era baja, clara, y no contenía una sola molécula de la mujer que él había conocido. Yo no te estoy haciendo nada, Javier. Esto es lo que tú hiciste. Levantó la vista y sus ojos esmeralda se clavaron en los de él. Firma, ahora. La orden de Sofía. Firma, ahora. Colgó en el aire de la sala de juntas, desprovista de emoción pero con el peso de una sentencia inmutable. Javier la miró, y en ese instante supo que todo había terminado. Buscó frenéticamente una salida, un último truco de manipulación, pero la mujer que tenía delante era una fortaleza inexpugnable. Sus ojos ya no eran los de la esposa devota que perdonaría cualquier cosa por amor. Eran los ojos de una extraña, de una acreedora que había venido a cobrar. Miró a Valeria, pero ella lo observaba con un pánico que se transformaba en puro desprecio, dándose cuenta de que él la había arrastrado a su propia ruina. Miró a Maestre, que parecía un depredador paciente, disfrutando del momento en que la presa deja de luchar. No había escapatoria. La cárcel o la ruina total. Eligió la ruina. Con un temblor que no era de tristeza, sino de pura rabia impotente y miedo, Javier extendió la mano hacia el bolígrafo que Maestre había colocado en el centro. El objeto, un bolígrafo pesado y caro, le pareció pesar 1 tonelada. El sonido del clic de la tapa al quitarla fue anormalmente fuerte en el silencio de la sala, un chasquido seco que sonó como el cierre de una celda. Cada fibra de su ser, acostumbrada a dominar y manipular, se rebelaba contra la sumisión de ese acto. Estaba a punto de firmar no solo un divorcio, sino su propia sentencia de servidumbre a las deudas que él mismo había creado,
confiando en que la muerte de su esposa la saldaría. La ironía era tan brutal que casi lo ahoga. Maestre, con una eficiencia fría, giró el grueso documento y señaló la primera pestaña amarilla. Aquí, señor Alonso. Y aquí. Javier agachó la cabeza, su postura antes arrogante ahora encorvada por la derrota, y empezó a firmar, página tras página. Su firma, normalmente una rúbrica audaz y expansiva, era ahora pequeña, temblorosa, la firma de un hombre quebrado. Cada trazo de tinta era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Sofía observó el acto, su rostro sereno, su corazón latiendo a un ritmo constante. No sentía alegría, ni venganza, ni siquiera satisfacción. Sentía lo que un cirujano debe sentir al cerrar la última sutura de una amputación necesaria. Un alivio sombrío y la certeza de que la parte enferma había sido extirpada para salvar al resto del cuerpo. Mientras Javier firmaba, Valeria se levantó de su silla tan bruscamente que el mueble chirrió contra el suelo de madera, un sonido estridente que cortó la tensión. «Eres un imbécil», le siseó a Javier, su voz baja y llena de veneno. «Un puto inútil. Lo has perdido todo. Todo. ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Crees que van a esperar?» No le importaba que los abogados estuvieran presentes. Su propio pánico era demasiado grande. Javier ni siquiera levantó la vista del contrato, sabiendo que la mujer por la que había arriesgado todo acababa de abandonarlo en medio del naufragio. Valeria miró a Sofía con odio puro. «Disfruta de esto, zorra», escupió, antes de agarrar su bolso y salir de la sala dando un portazo, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias. El portazo pareció sacar a Javier de su estupor. Terminó las últimas firmas con una prisa desesperada, empujando el documento firmado de vuelta hacia Maestre como si le quemara en las manos. Luego, finalmente, levantó la vista hacia Sofía. Era un último intento, un último vestigio de su antigua creencia en el poder que tenía sobre ella. Sus ojos estaban rojos, pero no por lágrimas de remordimiento, sino por la humillación. Buscó en ella cualquier cosa, una duda, una lágrima, una pizca de la mujer buena que pudiera deshacer lo que acababa de hacer, pero no encontró nada. Sofía le sostuvo la mirada, y su expresión era tan clara como el cristal y igual de fría. Era el vacío. Ella ya estaba en otro lugar, y él ya no formaba parte de su paisaje. Maestre revisó la última firma, asintió con satisfacción profesional y cerró el contrato. «Hemos terminado aquí, señor Alonso», dijo el abogado poniéndose de pie. «El equipo de seguridad del edificio lo acompañará a la salida. Cualquier comunicación futura será a través de mi despacho, y le aconsejo que no intente contactar a la señora García de ninguna manera». Javier se levantó, desorientado. El traje caro que llevaba ahora parecía colgarle del cuerpo, como si hubiera encogido dentro de él. Sin decir una palabra, con los hombros hundidos, dio media vuelta y salió de la sala, no como el gerente de proyectos carismático, sino como un fantasma expulsado de su propia vida, caminando hacia un futuro de deudas y amenazas. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía permaneció sentada, inmóvil, durante un largo minuto. El silencio que quedó en la sala era completamente diferente al que había antes. Estaba limpio. Era un silencio de finalización. Isabel, que había permanecido de pie contra la pared del fondo como una sombra protectora durante toda la reunión, finalmente se movió, se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de Sofía. Fue solo entonces cuando Sofía reaccionó físicamente. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, una exhalación profunda y temblorosa que pareció venir desde el fondo de su alma. Era el aire que había estado conteniendo, no solo durante la reunión, sino desde el momento en que pegó la oreja a la puerta 307. Era el sonido de la supervivencia. «Señora García». La voz de Maestre la trajo de vuelta al presente. El abogado cirujano estaba guardando sus papeles con una pulcritud metódica. «Está hecho. Los documentos se registrarán en el juzgado esta misma mañana. Legalmente, usted es una mujer libre, y lo que es más importante, solvente y segura». Se acercó y colocó sobre la mesa pulida no solo el contrato, sino un juego de llaves nuevo para la cerradura del apartamento que él mismo había mandado cambiar, y una tarjeta con los datos de sus nuevas cuentas bancarias, ahora solo a su nombre y completamente blindadas.
El traspaso de poder era total y absoluto. El apartamento es suyo, todo es suyo, concluyó con un leve asentimiento de respeto. Sofía e Isabel salieron juntas del imponente edificio de oficinas y se detuvieron en la acera de la Castellana. El sol de la tarde golpeó el rostro de Sofía, un calor físico que contrastaba con el hielo que había sentido durante semanas. Los ruidos de Madrid, los coches, las sirenas a lo lejos, las conversaciones de la gente, volvieron a ella de golpe, como si hubiera estado bajo el agua. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la ciudad, pero era un aire diferente. Era el primer aliento de su nueva vida. No hubo lágrimas de alegría ni un grito de victoria, solo una profunda, abrumadora y silenciosa sensación de alivio. Había sobrevivido. Estaba de pie. Isabel se volvió hacia ella, protegiéndose los ojos del sol, y le hizo la pregunta más importante. ¿Y ahora qué, Sofía? La pregunta flotó entre ellas por un momento. Sofía miró las llaves nuevas que Maestre le había dado, las llaves del apartamento que había sido su nido. El metal estaba frío en su palma. Durante un segundo, pensó en volver allí, en dormir en su cama, pero la idea le provocó un escalofrío. Ese lugar no era un hogar, era el escenario de un crimen, el lugar donde había muerto su antigua vida. Levantó la vista, miró a su amiga, y su voz fue firme. Ahora, vendemos ese apartamento. No voy a volver a poner un pie allí. Necesito construir algo nuevo, algo que sea solo mío, desde el primer ladrillo. Ha pasado un año. La escena no podría ser más diferente del frío pasillo de Lisboa o de la tensa sala de juntas. Nos encontramos en un espacio luminoso y sereno, en el barrio de Chueca, en Madrid. La luz del sol de la mañana entra a raudales a través de un gran escaparate de cristal, sobre el cual están pintadas, en una caligrafía dorada y elegante, las palabras: el armario de Sofía. Es una boutique de moda curada, un espacio que respira calma y buen gusto. El interior huele a madera clara, algodón fresco y un toque de lavanda. Este lugar no es solo una tienda, es la manifestación física de la vida que Sofía, ahora con 30 años, ha construido desde los cimientos, usando el dinero de la venta de aquel apartamento manchado y su propio talento para el diseño. Sofía se mueve por la tienda con una gracia tranquila, atendiendo a una clienta habitual. La mujer que vemos ya no lleva la blusa esmeralda como armadura. Hoy lleva un vestido sencillo de lino color crema, su pelo más corto y con un brillo saludable. Su sonrisa es genuina y cálida mientras aconseja a la clienta sobre la caída de una tela. No hay rastro de la palidez fantasmal del ascensor, ni del fuego helado de la sala de abogados. Esta es una mujer en paz. Su mirada es clara, su postura relajada. Es una calma ganada a pulso, la calma de alguien que ha atravesado el infierno y ha salido del otro lado no solo intacta, sino renacida, reconfigurada por el fuego, más fuerte y más consciente de su propio valor. La campanilla de la puerta suena suavemente, anunciando la llegada de Isabel, que entra haciendo malabares con 2 cafés para llevar en la mano. La amistad entre ellas se ha profundizado, si eso era posible, convirtiéndose en el pilar fundamental de la nueva vida de Sofía. Isabel se ha convertido en socia silenciosa de la boutique, manejando la logística mientras Sofía se encarga de la parte creativa. «Te traigo tu combustible matutino», dice Isabel, entregándole a Sofía su café. «¿Día tranquilo?» Sofía asiente, dando un sorbo agradecido. «Tranquilo y bueno, justo como me gusta», responde ella. Y en esa simple frase se resume todo su nuevo universo. La ausencia de drama no es abrumamiento, es paz. Isabel se apoya en el mostrador, con esa chispa traviesa que siempre ha tenido en los ojos. «Bueno, prepárate para algo que podría alterar esa paz, o hacerla aún más dulce», dice, sacando su teléfono móvil. Sofía levanta una ceja, curiosa, pero ya no temerosa de las noticias que el mundo exterior pueda traerle. Ya no vive con miedo, sabe que puede manejar lo que sea que venga. «No me digas», bromea Sofía, «¿ha caído un meteorito?» Isabel sonríe. «Casi mejor». «¿Recuerdas ese grupo de Facebook del barrio donde vivías con él? El de Vecinos de Prosperidad». Sofía asiente vagamente. Ese nombre le suena a una vida pasada, a otra persona. «Pues mira esto, es oro puro». Isabel le muestra la pantalla del teléfono. Es una publicación en el grupo de vecinos.
escrita hace apenas unas horas. El nombre de la autora es Valeria Alonso, el apellido robado de una vida que nunca fue legítimamente suya. La publicación es un lamento largo y mal escrito sobre el propietario de su casa de alquiler, que se niega a arreglar un inodoro atascado que lleva 3 días inundando el baño. Valeria se queja amargamente de la humedad, del olor, de la gentuza del edificio, y termina la diatriba con una frase que es pura poesía irónica. Estoy harta de todo esto, y encima tengo que lidiar con mi marido inútil que no sabe ni cambiar una bombilla. Sofía lee la publicación, su rostro al principio neutral, procesando la información. La mujer que la amenazó en la sala de juntas, la amante glamurosa por la que Javier había destruido su vida, estaba ahora atrapada en una pesadilla doméstica de clase trabajadora, quejándose de un inodoro roto en un foro público. Pero el verdadero golpe de gracia no es ese. Es el primer comentario debajo de la publicación de Valeria, escrito por una vecina aparentemente servicial. El comentario dice: «Ay, Valeria, qué horror. Dile a tu marido que se deje de historias. Si necesita trabajo extra, mi primo dice que en el stand de coches de segunda mano donde trabaja Javier, siempre necesitan gente para lavar los coches los sábados». Javier Alonso, el ambicioso gerente de proyectos, el hombre que vestía trajes caros y deseaba la muerte de su esposa para pagar sus deudas de juego y mantener su estilo de vida fraudulento. Ahora, según los informes del vecindario, trabajaba en un stand de coches usados, probablemente ganando el salario mínimo, y era conocido en el barrio como el marido inútil. El hombre que la había hipotecado a ella estaba ahora, literalmente, hipotecado a la familia de agiotistas de Valeria, atado a ella por las mismas deudas que había intentado evitar con la muerte de Sofía. Estaba vivo, pero estaba enterrado bajo una vida que era un infierno mucho más mundano y patético de lo que la cárcel jamás podría haber sido. Sofía se queda mirando la pantalla del teléfono por un largo segundo, asimilando la ironía perfecta y cósmica de todo. El destino, o el karma, como quieran llamarlo, no había necesitado truenos ni relámpagos para hacer justicia. Lo había hecho a través de un inodoro atascado y un trabajo mediocre, y entonces Sofía empieza a reír. No es una risa maliciosa, ni una risa amarga de venganza. Es una risa pura, cristalina, divertida. Es la risa de alguien que acaba de entender el chiste más absurdo y brillante del universo. Se ríe con ganas, tapándose la boca, con lágrimas de pura diversión asomando a sus ojos, mientras Isabel se une a ella, ambas riendo de la absoluta y perfecta justicia poética de la vida. Tras calmarse, secándose una lágrima de risa, Sofía le devuelve el teléfono a Isabel. «Pobre mujer», dice Sofía, refiriéndose a la vecina que intentaba ayudar, y eso solo las hace reír de nuevo. Su risa se apaga y da paso a una sonrisa serena. Se acerca al escaparate de su tienda, dejando atrás el mostrador. Mira hacia la calle, donde la vida sigue su curso, donde la gente pasa sin saber la batalla que se ha librado y ganado. Siente el calor del sol en su rostro a través del cristal. El hombre que deseó su muerte para pagar sus deudas, ahora vivía un pequeño infierno diario con la propia fuente de esas deudas. Y ella, la mujer que se suponía que debía desaparecer, estaba allí, más visible y más viva que nunca. Su corazón, que una vez sintió que había sido arrancado de su pecho y pisoteado en un pasillo de Lisboa, ahora latía con un ritmo tranquilo y fuerte en su pecho. Estaba entero. Estaba en paz. Ya no había hielo en su interior, solo el calor de su propia vida, construida por sus propias manos, en sus propios términos. Vio a la clienta habitual salir de la tienda con una bolsa, saludándola con la mano, y Sofía le devolvió el saludo con una sonrisa genuina. El pasado ya no era una sombra que la perseguía, era solo una historia, una lección aprendida. Sofía se giró para mirar su hermosa tienda, su presente tangible, y respiró hondo, lista para recibir cualquier cosa que trajera el nuevo y cálido sol de la tarde.